Buenas, bienvenido una vez más a su programa Bajo el Microscopio. Hoy estamos el doctor José Ledesma y la licenciada Xiomara Aquino. Bueno, de mi parte, como siempre, contenta de poder compartir con ustedes informaciones útiles que ustedes pues puedan beneficiarse de los temas que nosotros tratamos aquí en el programa. Hoy con un tema que es una deuda pendiente que teníamos con la gente. Sí, no, y en seguimiento, Xiomara, a lo que hemos venido tratando últimamente, que con relación al comportamiento que estamos viendo en nuestra población, pero hoy específicamente vamos a hablar de los niños y adolescentes. Exactamente, la conducta agresiva o violenta en los niños, niñas y adolescentes, y tenemos una persona invitada en el día de hoy, un amigo, un compañero del área de este mundo del VIH, es el licenciado César Castellanos, quien es psicólogo clínico y director de IDECIP. Bienvenido, César, nosotros estamos contentos de que estés con nosotros y sobre todo en este tema que tú eres especialista. Y a propósito de IDECIP, ¿qué es IDECIP? Bien, pues muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho la oportunidad de compartir con el público de ustedes, que sin duda es un público muy especial. Y bueno, contestando un poco a tu pregunta, el IDECIP es el Instituto Dominicano para el Estudio de la Psicología Aplicada y la Salud Integral. El IDECIP es una institución que se encarga de hacer investigación en el área de salud mental y de desarrollar proyectos de, digamos, de investigación y desarrollo a nivel comunitario, pero también es un instituto dedicado a la oferta de servicios de psicología y psiquiatría a la población y adicionalmente tiene un componente importante de capacitación y extensión a través del cual ofrece una serie de cursos, diplomados al personal del área de salud y al público en general. Ah, excelente, y precisamente de todas estas cosas vamos a estar hablando en el día de hoy, como les decía, un poco explorar cuáles son los elementos que tienen que ver con el comportamiento agresivo, violento. Nosotros desde el principio de año hemos estado trabajando mucho el tema a propósito de todo lo que estamos viviendo en la sociedad, y es un poco ver cómo nosotros podemos proteger a nuestros muchachos, cómo podemos cuidar para que ellos no se sumerjan en todo esto que estamos viendo de violencia. Pero vamos a ir llegando aterrizado al tema. Pienso que debemos aclarar algunas cosas con la gente, que muchas veces utilizamos la palabra personalidad, temperamento, no, es que el carácter de ese muchacho, y muchas veces nos referimos a lo mismo, no sabemos diferenciar una cosa de otra. Entonces podríamos comenzar discutiendo en ese sentido: personalidad, temperamento, carácter. Muy bien. Sí, cuando hablamos de la personalidad estamos hablando sin duda de un constructo, es una manera que tenemos de organizar conceptualmente todo lo que abarca la forma de ser de una persona. La personalidad se construye desde el mismo momento del nacimiento y, entre otras cosas, incorpora el carácter e incorpora el temperamento, pero también incorpora otras variables, incorpora variables de actitudes, incorpora variables que tienen que ver con la manera como yo me vinculo con los demás o no me vinculo con los demás, es decir, si soy una persona predominantemente evitativa, o si soy una persona predominantemente sociable, o si soy una persona predominantemente solitaria, o si soy una persona que anda buscando constantemente vínculo con los demás. O sea, hay una serie de variables que confluyen en la personalidad. Y desde que nacemos, probablemente también antes de nacer, pero ahí todavía la investigación nos da menos datos duros, pero sin duda desde que nacemos comienza a construirse la personalidad. Algunas variables de la personalidad son innatas, vienen con nosotros, las heredamos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y vienen.
Vienen y los padres te lo dicen, ¿no? Tú sabes que la gente utiliza mucho eso que acabas de decir, no, ese muchacho sacó el carácter del abuelo, es igualito que el tío. Así es. Entonces, bueno, en parte porque sí, en parte porque nacemos con ese estilo, y en parte porque al criarnos, al socializarnos en ese mismo medio ambiente, aprendemos las mismas cosas, entonces nos comportamos similar. Pero sin duda hay variables que son completamente innatas y es perfectamente detectable, y quienes nos siguen en este momento quizás lo habrán vivido cuando tienen hijos varones e hijas hembras. O sea, hay diferencias inmediatas en el trato, en la manera como responden frente a los distintos estilos de dar afecto, de recibir afecto. Es decir, hay variables que vienen dadas en ese caso por el sexo, pero hay otras que vienen dadas simplemente también por otros elementos innatos, genéticos. O sea que sí hay un componente hereditario, y luego, pues sin duda, toda la socialización, todo lo que tiene que ver con la crianza moldea una buena parte de quiénes somos, ¿no? Sí. De qué nos gusta, de qué no nos gusta, de cuáles van a ser nuestras expectativas, cuáles van a ser nuestros sueños, cómo nos vamos a vincular con la gente, cómo vamos a asumir los retos ante la vida, cómo enfrentamos nuestros miedos, cómo luchamos por lo que queremos, cómo respetamos o no respetamos, ¿verdad?, los límites, cómo nos guiamos a través de valores o antivalores. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de nuestra crianza, ¿no?, con nuestros padres o quien sea que nos esté levantando, por decirlo así, en la vida. Es buena esa parte que mencionas, César, porque a veces hablamos de que solamente hay condiciones de físicas o enfermedades físicas que se relacionan con el nacimiento, que se relacionan con la genética, pero ahora entendemos, y nuestros televidentes qué bien que están escuchándote, de que también ese comportamiento, pues puede haber parte de ese comportamiento heredado, pero como tú muy bien dices, mucha parte también ese comportamiento se moldea. Y es interesante porque hoy día sabemos que ambas cosas van de la mano. O sea, cuando un bebé recién nacido comienza a recibir afecto incondicional con toque cariñoso, digamos, atención a sus necesidades, etcétera, las áreas de su corteza cerebral dedicadas a recibir ese afecto, y a nivel de sistema límbico, que es más subcortical, a poder devolver ese afecto, van a mielinizar antes. Y van a dar prioridad, se van a desarrollar prioritariamente en respuesta a ese estímulo familiar, a ese estímulo externo. Sin embargo, cuando un bebé recibe abandono, indiferencia, cuando recibe poco cariño, poco afecto, precisamente las áreas de ese sistema límbico que están más especializadas para la agresión, para devolver rabia, distanciamiento, van a mielinizar antes, y no puede ser de otra manera porque nosotros somos seres sobrevivientes. El ser humano es un ser que ha aprendido a sobrevivir en la evolución a millones de cambios, y uno de ellos es ser lo más eficiente posible. Y ser más eficiente cuando a ti te están dando cariño es poder devolver cariño. Y ser muy eficiente cuando no te lo están dando, entonces es poder sobrevivir a la mala. Exacto. Entonces se especializa nuestro cerebro en receptores y en estructuras a nivel del sistema límbico capaces de convertirnos en personas asociales, en personas agresivas. O sea que hay una interacción entre lo que viene dado por la naturaleza y lo que construimos con nuestra experiencia, y no pareciera que una es más importante que la otra. Pareciera que ambas cosas tienen que ir de la mano. No nacemos de una manera, pero no solo basta con que nos críen de una manera. Exactamente. Hace falta que las dos cosas vengan juntas. ¿De acuerdo? Incluso ya hay quienes hablan de que antes del nacimiento, si tenemos ese contacto con el niño y le hablamos y le ponemos música y le damos cariño, incluso desde antes
del nacimiento, también ya todo eso viene condicionando un poco, lo mismo que cuando es un niño no deseado, que se rechaza, de esa misma manera también lo percibe y todo eso viene a influir. Así es, y no hay magia en ello, es simplemente que tengamos en cuenta que cada vez que nosotros pensamos algo, eso que estamos pensando, lo estamos pensando porque están ocurriendo una serie de circuitos eléctricos en nuestro cerebro. Y esos circuitos eléctricos funcionan gracias a o estimulan la producción de una serie de sustancias, sobre todo de neurotransmisores. Esos neurotransmisores a su vez interactúan con otras hormonas. Y cuando nosotros pensamos algo desagradable o tenemos pensamientos tristes o catastróficos o de abandono, de tristeza, eso, digamos, lleva una ruta química en nuestro cerebro. Y esa ruta química va a interactuar con otras hormonas y va a impactar el desarrollo del feto. ¿Ok? No digo que lo impacte negativa o positivamente, pero lo influencia. Igualmente lo va a influenciar cuando tenemos esta ruta química más asociada con la alegría y con la esperanza. También este bebé va a recibir influencias que van a moldear su sistema nervioso central, que está en formación. Y ojo, está en formación todavía hasta los 20 años después de nacido. O sea, ese sistema nervioso central está todavía, nace como un proyecto, no nace acabado. Exactamente. Y mucho más cuando es un bebé, un feto, ni siquiera un bebé, todavía un feto que se está formando. Entonces sí, lo que una madre, lo que una señora gestante vive es muy importante para el desarrollo de ese bebé, para el futuro de ese bebé. Si vive abandonada, si vive con depresión, si vive con violencia en la casa, si vive con insultos, si vive con miedo, si vive... Es interesante los estudios que han salido a partir de la guerra de Irak, por ejemplo, y cómo las madres, las señoras embarazadas durante los que vivieron bombardeos, durante el periodo de los primeros 3 meses, que es un periodo muy vulnerable en la gestación, o los últimos 3 meses, que vuelve a abrirse una ventana de vulnerabilidad importante, cómo el impacto sobre el desarrollo de esos fetos es bastante palpable frente a madres que vivían en el mismo Irak, pero en zonas donde no habían bombardeos o amenazas de bombardeo. O sea que el miedo, el pánico, el terror, el no saber si yo estoy seguro en la vida, el no saber si mañana va a aparecer el moro, el no estar vivo, el no saber si no voy a poder mañana comprar la comida a los muchachos, el no saber si el gas lo voy a poder comprar porque se acabó, el no saber si el marido va a venir borracho y me va a entrar a golpes, el no saber si, es decir, las amenazas que vive una señora embarazada, que de hecho cada vez son menos señoras embarazadas, cada vez son muchachas embarazadas, niñas embarazadas, lamentablemente. Es un factor muy importante en el desarrollo de un feto y entre otras cosas para el tema de la violencia que nos ocupa hoy, sin duda alguna. Así es, y precisamente ya aterrizando en el tema de la violencia, esos elementos en nuestro medio ambiente, en nuestra casa, que pueden ir condicionando esa personalidad agresiva, violenta, o sea, cómo esto envuelve a los muchachos que están en ese proceso de formación de su personalidad. ¿Cómo influye todo esto que está pasando en la casa, en la sociedad? Sí, en mucho obviamente y en distintos niveles. Como tú muy bien señalas, tenemos que mirarlo no solamente a nivel, digamos, individual, o sea, lo que tiene que ver dentro de la cabeza de la persona, para decirlo de palabras llanas, tanto en sus pensamientos como en su biología, sino también tenemos que verlo en el contexto familiar. Es decir, hay variables que también se dan en el contexto familiar que pueden determinar que un muchacho sea más o sea menos violento. Y finalmente hay variables sociales
que condicionan también esto. Uno de los elementos familiares que entiendo hoy día son muy importantes para el tema de la violencia, tiene que ver primero, bueno, con el moldeamiento, o sea, lo que ven, Así es. ¿no? Lo que ven. Obviamente en una casa donde nadie pide las cosas por favor, o donde nadie da las gracias, o donde se insulta a cada rato, o se ignora. Fíjate que es muy interesante porque la violencia no siempre tiene que ver con bulla, ¿no? O sea, a veces la violencia puede ser muy silente. Bajito, sí. Y simplemente ignorarte es violencia. Yo tengo 5 años, te estoy preguntando algo y tú simplemente estás viendo otra cosa más interesante para ti y me ignoras. Eso es violencia, eso es ser violento. Y siempre le digo a los padres y a las madres que es muy importante no solamente lo que los niños ven, porque es bastante frecuente que los padres me dicen, no, pero es que ellos jamás nos ven a nosotros pelear. Peleando. Yo qué bueno, pero eso no es suficiente, o sea, no es solo importante lo que los niños ven, también es muy importante lo que no ven, o sea, no basta con que nuestros hijos no nos vean discutir, también necesitan vernos dándonos cariño, porque una cosa tiene que ir con la otra. Cuando los niños no ven eso, también están aprendiendo que esa es una manera de relacionarse, como si fuéramos extraños. ¿Sí? Y esa es una manera también, digamos, que fomenta luego la violencia como patrón de comportamiento. Entonces, por un lado decía, pues el moldeamiento, lo que ven, lo que no ven en la casa. Y por otro lado, hay una variable a nivel familiar que hoy día es muy importante, que son los videojuegos. Y la música. Tenemos videojuegos hoy día donde tú puedes arrancarle la cabeza a alguien, puedes explotarle la cabeza con sangre esparcida y masa encefálica ahí cayendo. Puedes caerle, hay videojuegos donde puedes caerle literalmente a batazos a una mujer en la calle hasta matarla. Eso te da vidas, te da puntos, te da méritos. No, y sobre todo que los muchachos siempre se identifican con un personaje de esos videojuegos. Porque esos son los personajes que se exaltan, ¿no?, en esos videojuegos. Entonces, bueno, esa es otra variable que creo que es interesante que miremos. Ese tema es sumamente interesante, sobre todo porque nuestra sociedad se ha ido copiando de otras sociedades y está trayendo eso a nuestra sociedad. Y vamos a una pausa, pero quiero que desarrollemos un poco más ese tema para nuestros televidentes con tu experiencia, por el hecho de que hemos insistido en muchas ocasiones de que las madres y los padres tenemos que ver lo que nuestros hijos utilizan, lo que nuestros hijos juegan y cómo se están educando, hasta internamente, porque decimos, no, están con su computadora y él es tranquilo. Pero eso es un tema muy interesante. Hay todo un mundo, sí. Sí. Volvemos en breve en su programa Bajo el Microscopio con este y muchos otros temas que el doctor César Castellano nos trae hoy en día.